el cual quieren compartir con nosotros, pues, ese testimonio, y así nosotros, pues, estar, estar pues, glorificando a nuestro Dios y convencido cada día más de que en situaciones, independientemente cuál sea, Él aún está, pues, en control de todo. Vamos a proceder con la presentación de estos testimonios. Nuestro hermano, pues, ya lo tiene preparado para ahí, así que adelante, hermanos. Saludos a todos los que están viendo este video. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta ocasión me dirijo hacia ustedes para compartirle uno de los tantos testimonios que uno tiene de lo que Dios ha estado haciendo durante este periodo en mi vida. Lo primero es que lo voy a resumir de la manera siguiente: la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios ha permitido que durante este periodo o tiempo esté trabajando desde mi casa y poder ayudar aquí en el hogar, poder compartir con mi madre, con mis familiares más cerca, pero igual al mismo tiempo también poder ayudar en cuanto a lo económico se refiere. Sabemos que estamos en un periodo en el cual muchas personas están suspendidas de sus trabajos y demás, y poder también servir a otros. Dios me ha permitido poder servir a otros durante este tiempo, estando trabajando. Pero también me ha permitido, como la mayoría saben, de conseguir un vehículo en este tiempo. Cosas que uno no entiende, como cuando hay personas que en vez de estar invirtiendo en cosas, están ahorrando, austeridad, están economía, están no haciendo inversión en gastos, pero Dios permite que sea en este periodo, en este tiempo, y uno se queda, pero ven acá, y eso no es la voluntad de Dios. Pero la forma en cómo pasan las cosas demuestran sin lugar a duda de que sí es la voluntad de Dios, y yo he sido testigo de eso. Dios me ha permitido ver que la voluntad de Él es agradable y perfecta. Agradable porque cuando las cosas llegan a tu vida en el momento que tú no estás esperando o estás buscando, y tiende a ser, y tú dices, wow, de manera que es agradable, es una bendición. Pero es perfecta porque es en el periodo o en el tiempo que tú no estabas buscando, es en el tiempo de Dios, y por eso se convierte en perfecta y agradable. Hay un versículo que quiero compartirles en este momento, en Romanos capítulo 12, a la altura del versículo 2, dice de la manera siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas personas en este 2020 tenía planes, tenía agenda, estrategia de todas las cosas que iban a hacer, y Dios dijo: no, realmente lo que va para este año es lo que ya conocemos, el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, pero aún así Dios sigue obrando, aún así Dios sigue haciendo su voluntad, que no la entendemos muchas veces humanamente, estamos limitados, pero Dios sigue haciendo su voluntad. Y esto que está pasando, sin duda alguna, yo lo creo por fe que es así, que es parte de lo que es la voluntad agradable y perfecta de Dios. No lo entiendo en este momento, pero estoy seguro de que en un momento lo entenderemos, y será entonces ahí que digamos, wow, en ese momento que no entendía lo que pasaba, pero Dios me estaba preparando para esto, en este momento. El mundo te dice, para tú ser exitoso tienes que tener tal o lograr tales objetivos, pero Dios te dice en su palabra de que a los hijos de Dios todo obra para bien, aunque no lo entendamos. Recuerden, mis hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y para los hijos de Dios todo, absolutamente todo, obra para bien. Yo soy testigo y puedo dar testimonio de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios me ha provisto de cosas y me ha permitido hacer cosas en momentos que yo no esperaba, y se convierten en bendición.
pero se convierten en un tiempo que llegan, que es el tiempo perfecto, porque como humanamente uno se planifica, pero cuando las cosas vienen de Dios, en el momento en que llegan solamente nos quedan dar gracias a Dios, solamente nos queda arrodillarnos, humillarnos, orar y volver a dar gracias a Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Dios les bendiga. Hola, todos sabemos que tenemos una crisis sanitaria y que nuestras vidas son totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. A principio de año Dios se encargó de enseñarme una palabra y sus virtudes, y esa palabra era esperanza. La estudié, tomé mis notas, muy bien, hasta que en marzo me fue necesario ponerla en práctica. Luego de 6 meses de confinamiento, que hemos tenido rutinas totalmente transformadas, rutinas totalmente destruidas y que no es nada comparado a lo que nosotros vivíamos día tras día, mi mente y mi corazón ha luchado con ansiedad. Y la ansiedad nos hace ver las cosas de manera incorrecta. Nos pone una venda en los ojos y no vemos con claridad. Pero a pesar del tiempo y de lo acelerado que han sido los días, Dios me ha enseñado sus verdades y ha refrescado mi corazón. Y he aprendido 3 cosas. La primera es que Dios está en control y no hay nada que escape de sus manos, a Él nada lo toma por sorpresa. Lo segundo es que Dios es soberano y cada evento o situación tiene su aprobación. Y la tercera es que Dios es bueno, no importa las circunstancias. Entonces, ¿qué yo he aprendido durante toda esta pandemia? A depender de Dios. ¿Y cómo yo logro refrescar esa verdad constantemente? Con Salmos 39:7, que dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi esperanza está en ti. Muy bien, hermanos. Decía nuestro hermano Cristian que la voluntad del Señor es buena y agradable. Y decía nuestra hermana Carmen que en cualquier circunstancia, pues el Señor es misericordioso pues con nosotros, no importa por lo que por lo que estemos atravesando. Así que seguimos animando a los demás jóvenes, pues que se animen y compartan esas experiencias que han tenido en estos días, en estos meses, con nosotros para, con ese testimonio, pues seguir viendo la mano del Señor y cada día estemos más confiados en Él por medio de sus obras para con nosotros. Vamos a pasar ahora a la parte de nuestro hermano Juan Amparo, el cual tiene pues la segunda parte del capítulo 2. Y vamos a pedir a nuestro hermano Juan Vila, si está por ahí, que ponga por medio de la oración a nuestro hermano Juan en las manos del Señor, eh, para que pues continúe con el cierre de este capítulo 2 del libro de Gálatas. Nuestro hermano Juan Vila, por favor, si puede poner en las manos del Señor a nuestro hermano Juan. Señor, gracias te damos por este momento. Gracias porque nosotros estamos conscientes de que si tú no velas por nosotros, en vano estamos aquí. Si tú no edificas ni nada, nosotros no somos nadie. Así que pon nuestra mente hacia las cosas tuyas, hacia la obediencia, principalmente. Ayúdanos, Señor, a entender nuestros propios errores. Ayúdanos, Señor, a ver a través de la palabra tuya nuestras vidas y así vivir la vida cristiana como el apóstol Pablo nos muestra a través de tu Espíritu. Y a nuestro hermano Juan, ayúdale para que pueda expresar con claridad que tu palabra es lo que es y es la que gobierna nuestras vidas. Por Cristo te lo pedimos. Te damos las gracias. Amén. Amén. Nuestro hermano Juan con nosotros. Buenas noches, hermanos. Vamos entonces al versículo 11. Versículo 11. Y vamos a leer hasta el verso 21.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró el pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros estuvimos viendo la semana pasada el carácter inalterable que tiene el evangelio que se le había revelado al apóstol Pablo. Era el mismo evangelio que se le había revelado a los apóstoles. Cuando Pablo sube a Jerusalén y se reúne con los hermanos, dice que al final ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo. No hubo ninguna corrección al evangelio que Pablo predicaba. No hubo, mira Pablo, tú necesitas hacer algunos ajustes a tu teología. No, nada de eso. Entonces, hoy vamos a ver cómo la conducta del apóstol Pedro, en este caso, contradice el evangelio que él proclama, cómo su conducta no cuadra con el evangelio, y recibe una reprensión del apóstol Pablo. Y a continuación de esa reprensión, Pablo hace una declaración acerca de la justificación por la fe, o cómo el hombre es aceptado delante de Dios. Pablo quiere dejar claro que la base sobre la que Dios acepta al pecador es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Así que este capítulo 2, nosotros vamos a estar viendo que su tema es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Cuando nosotros leemos este relato del apóstol Pedro, que comía con los gentiles y luego se aparta, quizá como nosotros no provenimos de un contexto judío, no nos impacta tanto. Pero piense en el apóstol Pedro como si él fuera dominicano. Y Pedro en su vida anterior era católico romano. Y un día Dios llama al apóstol Pedro. Pedro se convierte, está predicando el evangelio, fundando iglesia y compartiendo con sus hermanos creyentes. Imagínese que un día usted va para un hotel, Punta Cana, qué sé yo, y en el camino usted se encuentra con una procesión católica.
Y en esa procesión católica usted se encuentra con el apóstol Pedro. ¿Y qué hace el apóstol Pedro en esta procesión católica? ¿Qué es lo que Pedro busca ahí? Un día Pedro lo invita a su casa y usted puede observar algunas imágenes en una esquina de la casa, algunas velas encendidas. Eso como que llama la atención. ¿Y qué es lo que pasa con la conducta de Pedro? Bueno, pues Pedro estaba con su conducta contradiciendo el evangelio que él mismo predicaba y el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Y dice el apóstol que un día en Antioquía tuvo que resistirle cara a cara porque era de condenar. Pedro en esa ocasión, él compartía con los hermanos, con sus hermanos que eran gentiles, tenía compañerismo con ellos, iba a su casa, participaba de su comida, tenía un compañerismo, una comunión con sus hermanos en la fe, pero de repente él cambia de actitud, de conducta con los hermanos. Dice el versículo 12, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. No se nos dice que estos judíos habían sido enviados por Jacobo, sino que probablemente venían de la iglesia donde Jacobo era anciano. Y el apóstol Pedro, cuando vienen estos judíos, entonces cambia de conducta, comienza a retraerse. De repente, cuando los hermanos lo invitan a su casa, Pedro no va. Pedro de repente ya no participa en las actividades sociales de los hermanos. Dejó de participar. Ya Pedro estaba ausente porque no quería ser visto por los judíos que habían venido de la iglesia de Jerusalén. El temor se había apoderado de él. A lo mejor no quería que estos judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, no quería, qué sé yo, perder su prestigio para con ellos. ¿Qué van a decir estos creyentes judíos luego que vuelvan a Jerusalén de mí si me ven participando como si yo fuera un gentil? Pero el asunto es que Pedro se retrae, Pedro se aparta. Entonces, estos judíos que habían venido de la iglesia, que parece tenían mucha influencia, hicieron que Pedro se llenara de temor. Pedro se llena de temor. No sabemos las razones en específico, no se nos dice, pero a lo mejor tenía temor a ser considerado como un hombre piadoso que no observaba la ley. Y entonces ya el apóstol Pedro está dándole la espalda y contradiciendo el evangelio que él había predicado. Recordemos que el mismo Pedro había enseñado que Dios no hace acepción de personas. En el pasaje que cité la semana pasada, dice en el libro de Hechos,
Y de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace mucho tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de Dios, del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos capítulo 15. ¿Y qué pasó en Pedro? ¿Por qué Pedro cambia de conducta? El temor a los hombres. El temor a lo que podían decir estos judíos que presionaban mucho a los creyentes, porque ellos decían: sí, la fe en Cristo es importante. Es muy importante la fe en Cristo. Tenemos que creer, pero no es solamente creer en Cristo. También hay que guardar la ley, porque recuerden que el Señor no solo justificó a Abraham. Esos eran sus argumentos. Dios no solo le justificó por la fe, sino que luego Dios mandó la ley. Ese era su razonamiento, pero en el capítulo 3, Pablo va a desmontar ese argumento de ellos. Así que este era el proceder del apóstol Pedro entre los creyentes. Él quería como nadar en dos aguas. Mientras no están los judíos, Pablo quiere vivir como un gentil. Pero cuando están los judíos, entonces Pablo quiere vivir como un judío, congraciarse con los judíos, y se apartaba de los hermanos. Esto también tuvo una influencia negativa dentro de la iglesia, como vemos en el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros gentiles, de tal manera que a un Bernabé, líderes como Bernabé, de la talla de Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles, vive como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ve acá. Tú, siendo judío, tú entiendes que Dios justifica y que Dios te ha aceptado por la fe. Entonces, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, tú entiendes que has sido justificado por la fe, tú comes con tus hermanos gentiles, tú entiendes que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo es que ahora tú quieres que ellos vivan como si fueran judíos? Lo que Pedro, el mensaje que Pedro estaba mandando con su conducta era contrario al evangelio. Él estaba dando la razón a los judaizantes con su conducta. El mensaje que estaba mandando era: sí, la fe más la ley, la fe más la observancia de la ley. Hay que guardar las tradiciones judías, las tradiciones alimenticias, la ley de purificación. Hay que guardar los mandamientos. Ese era el mensaje que estaba mandando cuando se comportaba como si fuera un judío. Y Pablo dice: esto atenta contra el evangelio, porque la base sobre la que Dios nos acepta es la fe. Entonces tú estás transmitiendo con tu conducta que la base sobre la que Dios nos acepta son las obras, es la observancia de la ley. Entonces, por eso es su conducta, así como la de aquellos que le seguían, era algo tan peligroso para la integridad del evangelio. Y Pablo tiene que reprenderle
cara a cara. Pablo no se anda con rodeo. Pablo no comienza a llamar un grupito de creyentes en la iglesia. Miren, vamos a orar por el apóstol Pedro, porque esa conducta de él, eso no está bien. Ni anda hablando por detrás de Pedro. Le reprende cara a cara y le dice, oh, pero tú vives como un gentil. Y entiende que eres aceptado por la fe. Y ahora tú le estás diciendo a esta gente que no, que ahora ellos tienen que volverse judíos. Pero eso va en contra de la esencia del evangelio. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esta es la base, Pedro, sobre la que Dios nos acepta. La fe en Jesucristo. La fe en Cristo Jesús. Y mire las veces que Pablo utiliza la palabra justificado o justificación y Cristo en un solo versículo. Entonces, el tema que Pablo está tratando aquí, en esta confrontación que tiene con Pedro, es un tema vital para la fe cristiana. Decía John Stott, ya con el Señor, que nadie puede entender el evangelio si no entiende esta palabra, la justificación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Somos justificados por la fe en Cristo. Y decía Martín Lutero que esta palabra es la verdad del evangelio. Es el tema principal de toda la doctrina cristiana. Es aquello en lo que consiste el conocimiento de toda santidad. La justificación. ¿Y qué es la justificación? Usted preguntará. Bueno, la justificación es una declaración, es un acto de gracia mediante el cual Dios declara sobre la base de la obra de Cristo, Dios declara justo y libre de condenación al pecador que cree en Cristo, aunque éste sigue viviendo en su estado pecaminoso, o sea, aunque éste sigue viviendo en la carne. O sea, no es que cuando Dios nos hace, nos declara justo, como mucha gente entiende, ya Dios, nosotros somos impecables. Delante de Dios ya nuestro problema está resuelto, Dios nos ve así, pero nosotros seguimos viviendo en esta carne, ¿verdad? Seguimos viviendo en este cuerpo. Entonces, imagínense, esto viene de un contexto legal. Imagínense que estamos en un juzgado y Dios es el juez, y el que está sentado en el banquillo de los acusados somos nosotros, somos culpables. Pero el juez, que es Dios, nos absuelve declarándonos libre de culpa y justo. De manera que el que antes era un reo de la justicia, ahora es un hombre libre, su nombre libre. Decía Jen Packer lo siguiente: no es responsable de ningún castigo nosotros, sino que ahora tenemos todos los privilegios que se merecen los que han guardado la ley.
Dios ha hecho una solución y una inmunidad legal para nosotros. Ahora, ¿sobre qué base Dios puede hacer esto? ¿Sobre qué base Dios nos declara justo? Bueno, miren cómo dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo deja claro, por la fe en Jesucristo, por la fe en Cristo. Hemos creído en Cristo. Es Cristo y su obra en la cruz la base sobre la que Dios declara sobre la que Dios declara al pecador justo y libre de condenación. Dios puede absolver, puede perdonar a pecadores culpables porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Esto no es algo fácil o sencillo como nosotros pudiésemos verlo, hermanos. Porque cuando nosotros vemos que un juez libera a un reo de condenación, cuando estaba este caso de Brecht, la gente estaba indignada. ¿Cómo es que gente que se ha robado mucho dinero ahora van para su casa? O cada vez que usted ve una noticia de un corrupto, de alguien en la sociedad, en estos, recientemente ahora, ayer, veíamos la noticia de una señora que involucrada en la muerte de una niña, un homicidio de una niña o un crimen de una niña. Ella simplemente sale luego de 2 años y qué sé yo, la gente está indignada. Así que esto no es algo sencillo, hermano, que Dios declare justo a pecadores culpables. Porque si hay algo que Dios ha dicho que no puede hacer, es tener por inocente al culpable. O sea, cuando Dios nos declara justos a nosotros, su misma reputación está en juego. Su misma reputación está en entredicho. Así que es por esa razón que la cruz de Cristo es la razón, es la respuesta sobre la que nosotros, los creyentes, somos aceptados delante de Dios, somos declarados justos y libres de condenación, libre de culpa, porque es Cristo quien ha hecho posible esto. Y yo quiero que ustedes vean conmigo Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera que con la muerte de Cristo, su obra en la cruz es la base sobre la que Dios puede perdonarnos. Dios lo puso como un sacrificio propiciatorio.
Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. En otra palabra, cuando Cristo murió en la cruz, ¿saben qué Dios estaba diciendo? Que se toma el pecado en serio. Que Dios tiene que castigar el pecado. Como Cristo estaba cargando con nuestros pecados en la cruz, Dios tuvo que juzgarle. Dios tuvo que tratarle allí como un pecador, como nos dice en la carta a los Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ven, esa es la razón por la que nosotros somos justificados. Porque Cristo fue hecho pecado por nosotros. Porque Cristo sufrió. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra en la cruz, nosotros somos perdonados, nosotros somos aceptados por Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Eso es lo único que necesita una persona para salvarse. No es guardar la ley. No es volver a los ritos, a la circuncisión, a los ritos de purificación, a la observancia de las leyes dietéticas. No. Es por la fe en Cristo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído, se incluye Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, alguien pudiera decirle a Pablo, está bien, pero eso que tú enseñas es muy peligroso. Porque si nosotros somos justificados por la fe nada más, eso abre puerta a que al pecado, a que la gente diga, bueno, si ya yo soy perdonado, ya yo puedo vivir como me plazca. Pablo en el capítulo 6 de Romanos responde eso, pero esa parece ser como la inquietud del versículo 17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Responde, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estos creyentes parecían insinuar que el evangelio de la fe es algo que incita a que la persona pueda vivir como le plazca. Veamos cómo traducen algunas versiones. Dice, nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿Cristo es el que nos hace pecadores? En ninguna manera. Lo que estaría mal, muy mal, sería que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Otra versión traduce. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por abandonar la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Otra manera, o como lo entienden, algunos lo entienden, es que el apóstol Pablo tiene a creyentes judíos en vista, en su mente, que estaban descuidando la ley por juntarse con gentiles y por no observar la ley y las tradiciones. Así que ellos, si lo que enseñan que debemos guardar la ley para salvación, tienen razón, dice Pablo,
entonces Cristo estaba equivocado. Entonces, si la salvación es por la ley, entonces Cristo está equivocado. Así que Pablo le responde de esta manera. Le está respondiendo a Pedro y también le está respondiendo a sus seguidores, o más bien a quienes él temía. Porque si la cosa que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, tanto Pablo como los creyentes que provenían de un ambiente judío, habían abandonado la ley, habían entendido que la manera sobre la que Dios nos acepta y nos declara justo es por la fe. Entonces dice Pablo, si ahora nosotros decimos que tenemos que volver a guardar la ley, es como si yo estuviese edificando lo que yo destruí. Eso es lo que es pecado realmente. Ahí es que me vuelvo transgresor si yo vuelvo a edificar ese viejo sistema que ya abandoné, porque entendí que no había esperanza en ese viejo sistema, porque entendí que la ley me exige ser perfecto, me exige ser justo, pero ella no puede hacerlo. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo yo voy a edificar nuevamente ese sistema en mi vida, guardando la ley, guardando todas sus estipulaciones? No, dice Pablo, eso es algo absurdo. Ya yo abandoné eso. Ya nosotros los creyentes abandonamos ese sistema porque entendimos que no podíamos darnos salvación delante de Dios. Y está hablando un judío que él mismo confiesa cuando escribe a los filipenses que en cuanto a la ley era un hombre irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuando Dios le reveló a Pablo el evangelio, Pablo entendió que es imposible guardar la ley. Él pudo ver la ley en su verdadera esencia y llegó a comprender que él era un miserable pecador y que era imposible que fuese justificado por la ley, por las obras de la ley. Es imposible. No hay maneras. En el versículo 20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la respuesta de Pablo a aquellos que decían, entonces, ¿cómo es que debemos vivir ahora? ¿Cómo es que debe vivir un creyente? ¿Cómo es que debe vivir un cristiano si no es guardando la ley? Si no es sujetándose a los mandamientos de la ley. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo primero que Pablo quiere dejar claro es que la cruz de Cristo termina de manera definitiva con nuestra vida pasada. Hay un rompimiento, hay un quiebre con nuestra vida pasada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando creímos en Cristo, cuando Dios nos declaró justo, como dijo ya en el versículo 16, entonces nosotros morimos ahí mismo con Cristo. Ahí mismo nosotros morimos a nuestra vida pasada.
Por eso Pablo se declara aquí muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado con Cristo. Su muerte es mi muerte. Ya la vida pasada queda atrás. Nuestra muerte al pecado es un hecho. Así nosotros nos demos cuenta de ello o no. Romanos capítulo 6, nueva vez, Pablo trata este mismo tema. Todos los que están unidos con Cristo murieron con Él el día que creyeron. Decía un autor, si consideramos el pecado como un ámbito o esfera, entonces el creyente ya no vive en ese ámbito o esfera. Y así, como es cierto con referencia a la vida en el ámbito de este mundo, que la persona ha muerto, luego pasó y aquí ya no estaba, lo busqué, pero no lo halló. Eso es citando Salmo. Así es con la esfera del pecado. El creyente ya no está allí porque ha muerto al pecado. El creyente murió al pecado una vez y ha sido trasladado a otro reino. Esa expresión de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que significa es el fin. El fin de mí como pecador delante de Dios. Mi fin como persona tratando de merecer o de ganar la salvación por mi propio esfuerzo. Significa el fin de mí mismo como hijo de Adán. Como un hombre bajo la condenación de la ley. El viejo y malvado yo, decía William McDonald, ha sido crucificado. Ya no tiene más demanda sobre mi vida. Eso es cierto en cuanto a mi posición y debería ser cierto en cuanto a mi conducta. De manera que esa es nuestra realidad como creyentes. Hemos muerto al pecado, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, fíjense cómo Pablo ahora pasa a decir, primero nos dice, estoy muerto, estamos muertos en Cristo. Ahora entonces él pasa a decir que estamos vivos con Cristo. Y lo que ahora más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cómo hemos de vivir los creyentes? Debemos vivir como personas que han muerto al pecado y como personas que están vivas para Dios. Más vive Cristo en mí. Pablo quiere recordar y enfatizar el hecho de que Cristo vive en el creyente. Cristo vive dentro de nosotros. Y esa morada de Cristo en el creyente es la que provee todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida santa. Todos los recursos que necesita el creyente están garantizados con la morada de Cristo a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando usted creyó, el día que usted creyó, Cristo vino a morar en su vida. El Evangelio no es una vida en la que usted cree y de ahí en adelante Dios le dice, tú te la vas a arreglar de ahora en adelante como tú puedas, ya yo te salvé. No.
el evangelio se parece mucho a eso. Si pudiésemos usar la ilustración de antes, cuando venía el día de Reyes o en Navidad, que a uno le hacían esos regalos. Usted les regalaban un carrito a control remoto, o qué sé yo, algún muñequito de esos que necesitaban pila para funcionar. Usted habría muy emocionado su juego, sacaba su paquete. Normalmente en mi casa daban los juegos de noche. Entonces, imagínense la desilusión que tenía el muchacho, que uno tenía, cuando abría ese paquete y entonces no venía con las pilas incluidas. Había que esperar al otro día. La fiebre que uno tenía, había que esperar al otro día para poder ir al colmado y comprar la pila para que el carro, el juguete pudiese funcionar. Bueno, en el caso del evangelio no sucede así, no es así. Porque el evangelio es un regalo de Dios que viene con pilas incluidas. En el evangelio nosotros encontramos el poder y la energía para vivir de manera que agrada a Dios. Y esto es posible, mis hermanos, porque Cristo vive en nosotros, en el creyente, en nosotros como creyentes. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo morí al pecado. Ya delante de Dios, el problema de mi pecado está resuelto. Cristo ha venido a morar en mí. Cristo vive en mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Y quién es que vive? Cristo vive en mí. Ya soy una nueva criatura. Cristo ha venido a morar en el creyente. Es imposible, mis hermanos, que alguien que creyó en Cristo, alguien que puso su fe en Cristo, alguien en quien Cristo vino a morar, en quien Cristo vive, siga viviendo igual que cuando él era inconverso. Algo tiene que cambiar. El evangelio viene a tu vida y es cierto que hay casos en los que el cambio, la transformación exterior es más lenta, pero algo tiene que cambiar, tiene que ir cambiando en tu vida, porque Cristo cambia a la persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice Pablo. En Efesios capítulo 3, dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y también nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que tenemos a Cristo morando en nosotros, mis hermanos. Pero también, eso significa que tenemos nueva vida, la vida de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora nosotros tenemos una nueva vida, una nueva vida de fe, una vida que nos une íntimamente con Cristo. Ahora yo soy uno con Cristo. Ahora yo vivo una vida de fe. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivo para con Dios. Es una vida de
de fe. Decía Horacio Alonso, ningún creyente logrará limpiar en su vida ningún pecado que no haya reconocido primeramente como perdonado por la cruz de Cristo. Tú necesitas entender eso por la fe. Y en último lugar, la vida de Cristo, la cruz de Cristo, provee las motivaciones adecuadas para nuestro diario vivir. ¿Cómo yo debo vivir? ¿Guardando la ley? ¿Observando la ley? Dice Pablo, no. Lo que Cristo hizo en la cruz debe ser la razón por la que nosotros vivamos una vida que le agrade y que le honre. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que la cruz trae poder para vivir la vida cristiana. La cruz provee las motivaciones adecuadas para nuestro diario vivir. Miren, hermanos, si a nosotros no nos mueve lo que Cristo hizo en la cruz para vivir la vida cristiana, no hay mandamientos, no hay ley que nos mueva. Porque si lo hacemos movido por una ley, por un sistema, usted sabe que nos vamos a adaptar superficialmente como lo hacían los judíos. Ellos habían adaptado un sistema el cual observaban de manera superficial y eso hace que nos sintamos satisfechos. Y muchos creyentes viven así. Van a la iglesia, puede que tengan una rutina cristiana superficial, participan en algún ministerio, puede que lea su Biblia, pero como algo mecánico. Y porque hacemos eso, bueno, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo participo en algún ministerio en la iglesia. Ahora, hermano, piensa para ti lo que tú haces. Tú lo haces movido porque Cristo te amó tanto que Él fue a la cruz y murió en su lugar por ti. Por ti, pecador, por mí. Alguien tan rebelde como yo, que no buscaba a Dios, que le daba la espalda a Dios, que yo no pensaba en Dios. Y un día Cristo nos llamó. Cristo nos sacó de nuestra ignorancia, de nuestro error, de nuestra indiferencia. Y ahora nosotros somos creyentes. Hermano, es la cruz de Cristo, es Cristo y su obra en la cruz la que debe moverse. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hemos de vivir motivado por lo que Cristo hizo por nosotros. Muchos creyentes a lo mejor son movidos cuando un líder de la iglesia, cuando los ancianos le asignan alguna tarea, por eso son motivados. Y son así, la gente tiene diferentes motivaciones. Mucha gente a veces está ahora y más en estos medios, usted se da cuenta que como tal excusa de la pandemia, bueno, y esa es la excusa perfecta. La gente las iglesias que tenemos cultos, usted se da cuenta cómo hay muchas personas que no tienen ningún tipo de restricción para ir y que ellos van a su trabajo, van a los supermercados, hacen una vida normal fuera,
Pero para ir a la iglesia, hay el COVID. Porque está la excusa perfecta. La excusa perfecta. Y sin COVID, usted se da cuenta cómo la gente es movida muchas veces, va una vez a la semana a la iglesia, se salta muchísimo domingo y van a veces para que alguien no le pregunte. Y esa es su motivación, que algún hermano le pueda preguntar o lo pueda llamar. ¿Qué pasa que no te veo por la iglesia? Pero el verdadero creyente, aquel que ha muerto con Cristo, aquel que ha sido justificado, que sus pecados han sido perdonados, es movido a vivir una vida de fe, una vida de servicio, porque Cristo le amó y se entregó a sí mismo por él. Y Pablo remata todo esto, hermano, diciendo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si hubiese la más remota posibilidad de que el hombre pueda ser salvo por la fe, por la observancia de mandamientos, por ser un buen hombre, haciendo buenas obras, dice, pues entonces el sacrificio de Cristo es algo que está de más. Si hubiese alguna otra manera de salvarse, entonces no era necesario que Cristo muriera. No, hermano, es imposible. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Somos justificados por la fe. Ese es el evangelio y no hay otro evangelio. Y dice Pablo, si alguno anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, aunque sea un ángel de Dios, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito. No hay otra manera, no hay otro medio. Que el Señor, hermano, nos ayude, nos dé gracia para que nosotros, creyentes perdonados y aceptados por Dios, nosotros podamos vivir de una manera que le honre. Que el Señor nos guarde de vivir de manera que nuestra vida contradiga ese evangelio de la gracia de Dios, como sucedió con el apóstol Pedro. Que si nosotros vemos a algún creyente que se está desviando de esa verdad del evangelio, nosotros podamos con firmeza hablar con ese creyente. Pero para nosotros hacer eso, hermano, nosotros tenemos que saber lo que es el evangelio. Tú tienes que saberlo. Y eso es algo lamentable, que muchos creyentes no saben lo que es el evangelio. No pueden identificar. Y eso yo, hermano, nosotros lo decimos porque una vez en nuestra iglesia, el hermano Elpidio y yo, hicimos la prueba durante prácticamente 2 años, reuniéndonos con todos los hermanos de la iglesia en reuniones de consejería pastoral. Una de las cosas que en el cuestionario que teníamos era que nos definiera lo que era el evangelio. Y para sorpresa nuestra, en esa ocasión, mucha gente no sabía dar una explicación bíblica de lo que es el evangelio. Que el Señor nos guarde, hermano, que el Señor nos ayude a que esta bendita verdad sea puesta en práctica por nosotros. Y esta es la verdad, hermano, sobre la que si nosotros tenemos que morir defendiéndola, tenemos que morir. Esta es la verdad central del evangelio. El hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Que el Señor le bendiga.
Amén, hermano. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Juan Amparo. Damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias al Señor por seguirle dándole gracias para que usted pueda seguir exponiendo su palabra para edificación de nosotros y para gloria de Él. Así que damos gracias por su vida, por su familia. Que el Señor le siga usando. Vamos ahora a pasar a lo que es pues la parte de preguntas. Como hemos venido haciendo pues en el transcurso de este estudio, si algún hermano que nos visita o algún hermano de la congregación tiene alguna pregunta para nuestro hermano Juan con relación a la segunda parte del capítulo 2 que hemos tratado el día de hoy, pues este es el momento de hacerlo. Puede hacerlo por el chat, puede abrir su micrófono también. Tenemos ya algunas preguntas por ahí que nos han escrito, pero si algún hermano quiere hacerlo en este momento, pues le damos la prioridad para que lo haga de manera directa a nuestro hermano Juan. Si no, pues pasamos a las que ya nos han enviado por el chat. Bien, hermano, pues tenemos una por aquí, la cual dice que ¿hasta qué punto un creyente puede participar de actividades del mundo o compartir con amigos del mundo? Preguntan por aquí a través del chat, hermano Juan. Bueno, es que la preocupación del creyente no debe ser qué tan cerca yo puedo estar coqueteando con el pecado. Dice Pablo en Romanos capítulo 6 lo siguiente. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El anhelo de un creyente debe ser ¿qué tan cerca puedo estar de Dios cada día? No qué tanto yo puedo adentrarme en el mundo, qué tanto yo puedo cultivar relaciones que no son de provecho para mi vida espiritual. Entonces, la vida de Cristo en el creyente nos impulsa a buscar la cosa de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar la cosa de arriba, donde está Cristo. Amén. Nuestro hermano Ariel tiene una pregunta la cual quiere realizar. Vamos a darle prioridad a nuestro hermano y luego pasamos con las demás que tenemos en el chat, o si algún otro hermano pues tiene alguna inquietud, también pues le estaremos dando participación. Hermano Ariel. Sí, hermano, también nos han escrito por el chat dos preguntas, se las voy a hacer juntas, para que así después de esto nuestro hermano Raven pueda hacer las demás. Primera pregunta que nos llega: si un creyente está actuando de forma hipócrita como Pedro, ¿cómo hay que reprenderlo? Si un creyente está actuando de forma hipócrita como Pedro, ¿cómo hay que reprenderlo? Primera pregunta. Segunda, por aquí nos dicen, según su explicación del versículo 17, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo la salvación no se pierde, puede haber creyentes que piensen que como Cristo murió por nuestros pecados y no perdona, entonces es una licencia para pecar, porque la salvación no se pierde? La primera sobre la hipocresía y cómo reprenderlo, y la segunda, como la salvación no se pierde, la licencia para pecar. Ok, Pablo dice que reprendió a Pedro cara a cara. Cuando la conducta de un creyente, en este caso de Pedro, era pública y los efectos que tenían eran públicos, porque él arrastró a Bernabé y probablemente a más personas dentro de la iglesia en Antioquía. Entonces, la reprensión fue pública por el efecto público que tenía.
Pero si tú observas a alguien con una conducta que no está de acuerdo con el evangelio, si tú no tienes ninguna información de que eso está haciendo, de la trascendencia pública de eso, tú puedes llamar al hermano en privado. De hecho, eso es lo que nos dice el Señor en Mateo, que nosotros debemos hacer. Tú vas, si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Tiene la responsabilidad. No es ni siquiera llamar a los hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, buscar un grupo de oración para que los apoye, orar por ese hermano. No. Tú tienes que ser directo y claro con el hermano, lo llamas en privado acerca de esa situación, acerca de esa conducta que tú has observado. Segundo lugar, creo que lo que ya mencionaba anteriormente de Romanos capítulo 6 responde esa pregunta. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo, no hay manera. Si tú estás muerto con Cristo, entonces ya tú estás muerto al pecado. Tu manera de vivir debe ser considerado, como dice en el versículo 11 de Romanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Y mira lo que dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, la fe en Cristo, la justificación por medio de la fe en Cristo, en el creyente, no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, una de las cosas, decía Martin Lloyd-Jones, cuando surge ese tipo de preguntas, se está predicando el evangelio verdadero, se está predicando el evangelio de la fe. Y entonces la gente tiende a hacer ese tipo de preguntas. Y entonces, ¿cómo yo debo vivir? Decíamos algo de eso en la exposición. Yo debo vivir movido por lo que Cristo ha hecho en mí. En la Biblia, las epístolas están llenas de exhortaciones y de enseñanza de cómo debe vivir un creyente. En ninguna manera eso de volver o de vivir como yo quiera porque soy salvo, esa no es la manera en que piensa una persona que ha sido salva. A lo mejor esa puede ser la evidencia de que alguien no es salvo. Pero yo puedo vivir como yo quiera porque ya yo soy salvo y no importa lo que pase conmigo, ya yo soy salvo. No. Puede ser esa una evidencia, una indicación de que tú realmente no has creído en Cristo y que tú no entiendes lo que es el evangelio. Bien, tengo una más por aquí en el chat. Dice, según el capítulo 2 y el versículo 18, si un creyente considera algo como, dice aquí, como pecado que no esté especificado en la Biblia, se considera pecado. Creo que dice así. Bueno, ahí a lo que se refiere es al sistema de la ley. Cuando Pablo dice, si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, se está refiriendo al sistema de la ley. O sea, si eso fue destruido cuando nosotros creímos en Cristo, si ese sistema fue derribado, porque
la persona llegó a creer, llegó a entender por su propia experiencia. Pablo está pensando en esos judíos. Óyeme, la ley nunca pudo darnos seguridad y salvación. No hubo manera de que nosotros podamos obtener la salvación por medio de la ley. Entonces, ¿cómo es que yo, que vengo de un sistema que no me dio ley, que no me dio salvación, ahora yo voy a regresar, yo voy a construir, a edificar ese sistema que ya yo descarté? En el capítulo 3, Pablo hace una demostración bíblica de lo que es la justificación por la fe. Y él pasa a demostrar, y esa es la parte, no sé cuál, creo, Juan, creo que era que mencionaban ustedes que la va a exponer. Pablo demuestra que la justificación siempre ha sido por la fe. Desde Abraham, Dios le hizo la promesa a Abraham. La ley vino 430 años después. Y cuando vino la ley, dice Pablo, no anula la promesa. Porque la promesa tiene un carácter irrevocable. Dice Pablo, no puede la ley que vino después, no puede echar para atrás la promesa. Así que Pablo está diciendo, ese sistema fue derribado. No podemos construirlo porque nunca el hombre se ha salvado por medio de la ley, por medio de ese sistema. Ese sistema tiene como objetivo, tiene como finalidad, vino para que nosotros nos diésemos cuenta cuán pecadores somos. Cuán pecadores nosotros somos. Y cuán necesitados nosotros estamos de la gracia de Dios. Así que ese sistema, hasta que no nos lleva a Cristo, cuando nos lleva a Cristo, ya Él cumple con su propósito para el cual Dios lo dio. Amén. Bien, ¿algún otro hermano tiene alguna otra inquietud, pregunta para nuestro hermano? ¿Puede levantar su mano? Bien, en lo que se animan los demás hermanos, Juan, yo tengo una inquietud. Siempre decimos que independientemente de cuál sea tu congregación, ¿no? Como por decirlo de alguna forma, o decimos que tenemos hermanos, o no se discute que dentro de las diferentes denominaciones, tanto católica y demás, decimos que allí también hay personas que son salvas, ¿no? Entonces, al momento de que esa persona fue salva, se supone que recibió el evangelio primeramente, ¿no? Le fue predicado la palabra, y esa persona al momento de ser salva, pues recibió el Espíritu Santo. Mi inquietud es con relación al tipo de doctrina que se enseña en esas denominaciones. ¿Qué sucede con relación al Espíritu Santo? Que al momento de yo ser, supongamos, de una denominación X, que hay una doctrina que sabemos que no va acorde con lo que es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo en mí como parte de esa denominación que yo no puedo tener, no me ilumina? El Espíritu Santo no me, vamos a decir, no me redarguye de algún tipo que me dice que eso está mal y que lo que se me está enseñando allí a nivel de doctrina no es lo correcto, sino que yo llego al punto de aceptarlo, a un punto que yo eso lo defiendo, sabemos cómo. Entonces, ¿qué pasa en esa parte con relación al Espíritu Santo y la doctrina? O sea, es como si la doctrina fuera más poderosa que el Espíritu Santo que mora en mí, por decirlo de alguna forma, no sé si me doy a entender, que yo no puedo, por ejemplo, a través del Espíritu y la palabra, pues decir, no, pero esto no es así, o sea, sino que yo acepto eso como se me está enseñando. Ok.
Esto es un tanto complicado. Lo primero es, conoce el Señor a los que son suyos, ¿cierto? Quizás en tu pregunta decía, no sé, de otras religiones, ¿a qué te refieres? Pero obviamente cualquier persona que no cree en esa verdad de que es salvo por la fe en Cristo, o sea, si no confiesa a Cristo, si no cree en Cristo, en la obra de Cristo, no es salvo, no es salvo. Ahora sabemos que hay personas, como tú dices, que creen en Cristo y están atados, están atados de sistema. De hecho, todos nosotros estamos amarrados a algún tipo de sistema y tradición. Cada iglesia, cada denominación tiene su propio sistema de tradición a la que nosotros nos amarramos, y cada quien tiene una cosmovisión a partir de ese sistema. Ahora, cuando un creyente, y eso nosotros estamos cansados de verlo, cuando un creyente estudia de manera seria las escrituras, él, aunque permanezca en mucha gente, por amor, por lo que sea, permanece, va cambiando de posición en cuanto a en cuanto a lo que él cree, en cuanto a lo que la Biblia enseña. Y puede que se mantenga en esa iglesia que enseña cosas que él entiende que no son así. Y se mantiene por diferentes razones que no vienen al caso. Se mantiene ahí. Otros nosotros vemos que dan el paso y dicen, no, esta iglesia no enseña. O sea, el problema no es el Espíritu Santo. Porque recuerden que Dios no solo inspiró la Biblia, sino que Él también nos ilumina. La iluminación viene a través del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad de manera que nosotros podamos entender su palabra, cosa que nosotros anteriormente no entendíamos. Ahora podemos verla con claridad, y eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. El problema no es el Espíritu Santo. Es un problema, o sea, es un problema de nosotros, de nuestro corazón, en la manera muchas veces que el creyente va madurando. Sí, puede que dé ese paso y salga de esa iglesia, porque ahí no enseñan la Biblia, porque ahí no creen esto, porque ahí no creen aquello. Eso no es un problema del Espíritu Santo. Justamente salen muchas veces porque el Espíritu Santo le va convenciendo. Ahora, esto es un proceso en muchos creyentes. En algunos es algo rápido, en otros no. En otros se toma más tiempo, otros permanecen por diferentes razones. Bien, amén. Bien, entonces creo que, hermano, ya hemos pues concluido con esta parte. Damos gracias una vez más al Señor por tu vida, Juan. Y vamos pues ya a pedir a nuestro hermano pues Ariel Santos que despida pues con palabras de oración esta parte pues que hemos concluido ahora. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, por nuestro hermano Juan Amparo, que ha traído tu palabra y enseñanza en el día de hoy. Bendice, Señor, su vida, su esposa, sus hijos, su ministerio, Señor. Bendícele grandemente a él, también a su iglesia. Y permite, Padre, que la exposición del día de hoy podamos llevárnosla a nuestro corazón, a nuestra mente, y poder, Señor, realmente vivir como tú quieres que vivamos. Bendícenos, Padre, y síguenos cuidando. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan. Bendiciones para ti, para tu iglesia, para los tuyos. Gracias por acompañarnos. Amén. Te esperamos más adelante con las exposiciones de Juan y los demás expositores. Hey, ready. Mi hermano Guillermo.
Guillermo, bendiciones. Amén, amén. ¿Cómo estás, Juan? Hey, hermano Guille. ¿Cómo va todo? Bien. Me alegro, me alegro. Bueno, qué bueno. Tiempo sin verte. Sí, sí, igual, igual. Te ve igualito. Más gordo. Sí, así estamos todos. Ay, ay, ay. ¿Y tú te casaste ya? Que si me cansé, sí, estoy un poco cansado. Ay, llévatelo, punto. A la yugular. Ay, salió, se fue de una vez el hombre. Se está dañando la señal. Ay, Bueno, señores, nos vemos. gracias, igual. Bendiciones. Adiós, Ariel. Amén, igual. Bye, Guille. Ani, nos vemos. Hasta mañana, Guille. Nos veremos Dios en mediante. la noche, Guille. Ok, yo le voy a mandar la invitación ahora. Ok. Bendiciones a todos. Abraham, Bien. Noemí. Amén. Abraham, Noemí, a todos los hermanos. Bendiciones. El hermano Cristian Matthews, que está por ahí. Que le bendiga. Bye bye a todos. Adiós, Bye, Noemí. Noemí. Bye, hermano. Cristian Matthews. Me está ignorando. Ya se fue, seguro. No, él está ahí. Ahí está, ahí está. Raven, cuéntame, háblame de ti. ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo bien, hermanita? De la parte Gracias a 2. Dios, bien.